En este capítulo vamos a ver lo que son las funciones, ¿ya? ¿Qué es una función? Definición, ¿no? F, vamos a representar con una letra F, es una función real si para cada X de un conjunto llamado dominio existe una ley, regla de correspondencia que asigne un único Y, en este caso, de otro conjunto llamado rango, codominio, recorrido o imagen. Entonces, la representación de una función es de esta forma, ¿ya? Donde la variable y es igual a f de x. Entonces, la f de x se lee, ¿no? En función de x, ¿ya? ¿A qué me voy con eso? Conocemos perfectamente lo que es la ecuación o la función, eh, en este caso de la recta, ¿sí? A ver, vamos a anotar acá, para que sea clarito acá, ¿ya? Entonces tenemos la función f de x, por decir, ¿sí? 2x más 5, por decir, ¿no? A este mismo dice que el f de x tenemos que asignarlo, es igual a y, dice, ¿ya? Vamos a manejar, en este caso, el f de x, ¿no? El f de x puede ser cualquier ecuación, en este caso conocido como función, se le conoce a esta ecuación, ¿ya? Entonces, acá ya aparece lo que es llamado las variables, ¿ya? ¿Qué es una variable? Una variable, básicamente, hablando en matemáticas, sería la letra X en este caso, ¿ya? Variable, ¿ya? Y el otro, la Y, también es variable, ¿ya? Ahora, dentro de las variables tenemos dos tipos. Uno que es variable independiente, en este caso sería el X independiente. Y la otra variable es conocido como variable dependiente, ¿ya? Depende de X en este caso. Son dos tipos de variables que vamos a manejar, ¿no? Entonces, ¿por qué es independiente el X? El X es independiente porque puede tomar cualquier valor que nosotros queramos. Podemos asignar a la X un valor, por decir, un valor 10, acá para el ejemplo. Si X vale 10, vamos a reemplazar Y, ¿cuánto va a valer? 2 por 10 más 5. Acá va a ser 20 más 5, 25. Ahí, entonces, la Y vale 25 cuando X vale 10. Entonces, puede variar de cualquier número, puede ser, ¿no? Puede ser negativo, positivo, números pequeños, números grandes. Por eso el X arbitrariamente se asigna el valor, ¿ya? Entonces es independiente, ¿no? Ahora, en caso de la Y, es dependiente, ¿no? Depende de la X, ¿no? Como podemos observar acá en el ejemplo, si X vale 10, la Y vale 25. Si X vale, por decir, un 100, ¿Y cuánto va a valer? 100 por 2 va a ser 200, 205, por decir, ¿no? Entonces, ese tipo de funciones, a eso se llama función y variables. Ahora, ¿qué significa el valor
el 2 y el 5. ¿Ya? A este 2 y el 5 se le conoce como parámetros, ¿ya? Parámetros. ¿Ya? Entonces son numérico, en este caso vamos a manejar puros números. En algunos casos no se manejan números, en los que manejan coeficientes, ¿no? AX más C más C, por decir, ¿no? Pero en este caso vamos a manejar numéricamente. Ya, continuaremos entonces. Ahora, esta parte lo voy a borrar, ¿sí? Está en el video. Luego vamos a ver lo que es el producto cartesiano. ¿Entre qué? Entre las dos variables, X y Y. ¿Ya? Entonces, continuaremos. Ya, esta parte ya hemos visto, ¿no? Más adelante vamos a definir algunos ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, ¿qué es una función? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? La altura es una función de la edad, ¿no? La altura es una función de la edad. ¿Cómo sería en este caso? ¿Quién depende de quién? ¿No? La altura es una función de edad, ¿no? Cuando, a ver, cuando, ¿no? Cuando son niños, su estatura es pequeñito, ¿no? A medida que va creciendo, la altura va aumentando, ¿no? A eso se refiere. Otro ejemplo, la temperatura es una función de la fecha, el tiempo, dice, ¿no? La fecha, esta fecha nos representaría el tiempo. Por ejemplo, tenemos 4 estaciones, ¿sí? Primavera, verano, otoño, todo eso, ¿no? Entonces, mucho depende del tiempo, la temperatura, ¿no? Es una función. Otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo, el costo de enviar por correo un paquete es una función de peso, ¿sí? Hablando de correo, puede ser de correo electrónico o correo en físico, ¿no? No, mucho depende del peso, dice, del tamaño. Si hablamos digitalmente, va a ser acá el peso en megas, ¿no? Kilobytes o megabytes, ¿ya? Otro, el área de un círculo es una función de su radio, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? El número de bacterias de un cultivo es una función del tiempo, ¿no? Tenemos varios ejemplos acá, ¿no? Ahora sí, acá vamos a definir algunos conceptos que vamos a manejar durante todo el capítulo. Ya, vamos a admitir, están esperando varios. Ya, par ordenado, dice, ¿no? El par ordenado es un conjunto que consta de dos elementos. Ya, en acá tenemos, a ver, vamos a anotar acá. Por ejemplo, acá tenemos A y B. Ya podemos manejar también lo que es el X, Y. Esto conocemos, ¿verdad? Con eso hemos trabajado. En este caso, el X, podemos manejar también esto, dice, ¿no? Igual que es donde X es igual a y Y es igual a B. Son dos puntos, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de funciones. Y hemos definido dos variables. Una variable es independiente, la otra variable es dependiente. ¿Está bien? A los que están en el primer componente, por ejemplo, el X, ¿sí? En este caso X, el otro A, se llaman dominio. ¿Ya? Anotaremos acá, dominio. A los segundos componentes, el Y y la B, se le conoce como codominio. Codominio. Estaba bien. Codominio. O en otros
casos se maneja como rango también, ¿no? O imagen, ¿ya? Entonces acá estamos definiendo algunos conceptos, ¿no? Los primeros elementos son dominio, los segundos elementos, codominio. Continuaremos. Ahora, en acá vamos a manejar lo que es el producto cartesiano, ¿no? Vamos a ir viendo qué es un producto cartesiano. Esto lo voy a borrar. Ya, producto cartesiano. El producto cartesiano, ¿no? Son conjuntos no vacíos de A y B, denotados por A por B. En este caso se está manejando producto cruz, ¿ya? Eso en vectores también se maneja, ¿ya? Producto cruz, se le conoce, ¿ya? Donde A por B no es igual que B por A, no es conmutativo, dice. Además, A y B tiene que ser distinto de conjunto vacío, ¿ya? Conjunto vacío, no tiene que ser vacío, eso nos dice. A ver, acá tenemos algunas funciones, un ejemplo. Por ejemplo, analizar si es o no una función, dice. ¿Ya? Entonces tenemos acá, hemos dicho que los primeros elementos, ¿sí? O primeros componentes, en este caso, en este conjunto, podemos decir conjunto A, conjunto B. Los primeros elementos van a ser el conjunto A. 1, 2, 3. Los segundos componentes o segundos elementos van a ser 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos elementos está relacionado con cada uno de los segundos elementos. ¿Ya? 1 con 6, 2 con 4, 3 con 5. Acá estamos fusionando una función, ¿sí? 1 con 6, 2 con 4, 3 con 5. Entonces acá vamos a definir los primeros elementos. Son para nosotros el X, ¿sí? Y los segundos componentes van a ser Y, de esta forma. Ya sabemos qué es el X y qué es la Y. Son variables. X es independiente, la Y es dependiente. ¿Ya? De esta forma se representa las funciones. ¿Está bien? Continuaremos. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo. Como podemos observar, como pueden observar acá, hay, a ver, observaremos este conjunto, este ejemplo. Dice, para que sea una función, ahí vamos a definir eso, tiene que haber una relación 1 a 1, dice. ¿Ya? En este caso, como podemos observar en la gráfica, tenemos dos conjuntos, pero algo anda mal. Para que sea una función, tiene que tener una relación 1 a 1. ¿Ya? A ver, observaremos esto. En el primer caso, está bien acá, 1 con 4, ya, muy bien. 2 con 5, estaría bien. Pero del mismo 2 sale otro, en este caso a dos componentes del segundo conjunto llega, ¿no? Esta parte llega a 2. Solamente sale de 1, pero llega a 2. El número 3 que está acá no tiene su imagen, ¿no? No tiene su codominio en el su componente en el conjunto, en el segundo conjunto. ¿Ya? Por lo tanto, este ejemplo no es una función. ¿Ya? ¿Por qué? Por estas razones. ¿Ya? A ver, continuaremos.
Ya, hasta ahí. Ya que estamos tratando la parte de funciones, vamos a ver por qué razón no es una función. ¿Ya? Vamos a definir algunos conceptos que nos van a ayudar a identificar si es función o no es una función. ¿Ya? Para eso tenemos, permítanme acá, si está más abajo. No, no está. Entonces, vamos a ver en acá lo que son tipos de funciones. ¿Ya? Veremos acá. Existe tres tipos de funciones. ¿Ya? Anotaremos. Tipos de funciones. Listo. ¿Ya? La primera o el primer tipo de función se llama función inyectiva. ¿Ya? ¿En qué consiste esta función inyectiva? Dice así. Una función es inyectiva, ¿sí? Si y solo si a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas en el conjunto de llegada. ¿Ya? Eso nos dice, por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo, ¿ya? Dice la teoría, el dominio, ya sabemos cuál va a ser el dominio para nosotros, es el el conjunto en este caso, ¿no? De cada elemento sale para cada elemento de conjunto B. ¿Está bien? A esto se llama función inyectiva. Dice, el primer componente debe ser distinto que el segundo componente, dice. Eso dice la teoría, ¿no? Si los elementos del dominio son distintos, le corresponde distintos codominios. En este ejemplo vemos 1 con 4, 2 con 5 son distintos, ¿no? Generalmente vamos a trabajar con función inyectiva. Esto es el ejemplo. Ahora, vamos a ver otra función, otro tipo de función. Vamos a ver por este lado. Número 2. Función sobreyectiva. Sobreyectiva. ¿Ya? Dice así. Una función es sobreyectiva si y solo si, todos los elementos del conjunto de llegada son imagen de al menos un elemento de dominio, dice. ¿Ya? Entonces, podemos dar como ejemplo, a ver, vamos a manejar también de esta forma, ABC, D, E, F, G, ejemplo. Ya, acá tenemos dos conjuntos, dice así, ¿no? Si cada elemento tiene una imagen, dice, ¿no? De esta forma, ¿ya? Entonces, cada uno de los elementos. Ahora, nos tenemos que fijar en el segundo conjunto, ¿ya? Nos olvidaremos del primero. Entonces, nos vamos a fijar en el conjunto B. ¿Está bien? Dice, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Todos los elementos del conjunto de llegada son imagen de, dice, al menos
un elemento del dominio. ¿Ya? Entonces nos quedamos con el segundo conjunto. Observamos, cada elemento debe tener una llegada, dice. El D tiene una llegada. El E tiene una llegada. El F tiene una llegada. G también llega. Solamente nos vamos a concentrar, dice, ¿no? A ver acá, en estos elementos, ¿no? Acá la llegada, ¿sí? Todos los elementos tienen su llegada. ¿Está bien? Todos los elementos tienen su llegada. Entonces, podemos decir que es una función sobreyectiva. En acá no nos dice si del primer elemento han salido dos veces, ¿no? Por ejemplo, acá del C sale 2, pero no nos dice eso, ¿no? Solamente estamos tratando de el segundo componente, ¿ya? A eso se llama función sobreyectiva. ¿Está bien? ¿Se entiende? El primer caso, 1 a 1, es función inyectiva. Segundo caso, nos concentramos en los segundos elementos. ¿Cada uno tiene una llegada? Sí. Entonces, podemos decir que es una función sobreyectiva. ¿Está bien? Ahora, por último, acá veremos, ya, voy a borrar esta parte, la primera ya. Vamos a ver la otra función, con eso vamos a terminar esta parte. Ya, hemos visto hasta ahora dos tipos de función. El tercero, hay una función llamada función biyectiva. ¿Ya? ¿Qué dice? Una función es biyectiva si y solo si es inyectiva y sobreyectiva. Dice, es la combinación de ambas, ¿no? Debe ser inyectiva y sobreyectiva, dice. Sobreyectiva, ¿no? Entonces es una combinación de ambos. ¿Está bien? Ahora, como ya hemos visto, ¿dónde vamos a saber cuándo es una función biyectiva? ¿No? Entonces tenemos que comparar, ¿no? El primero con el segundo. ¿Ya? El primer caso tiene que tener una llegada 1 a 1, dice. Listo. Ahora, el segundo, solamente nos vamos a concentrar ¿en dónde? En los segundos elementos, como podemos observar acá. ¿Sí? No nos dice acá si las salidas son 2 o 3, ¿no? Solamente en el segundo. En el primero, la relación es 1 a 1. ¿Está bien? Esos básicamente son los tipos de funciones que vamos a manejar. Generalmente vamos a trabajar con funciones inyectiva y sobreyectiva. Por ende, va a aparecer acá si una función es biyectiva o no, ¿no? Para que sea biyectiva, tiene que ser ambos, tiene que cumplirse ambos. ¿Está bien? Eso es. Ahora, ¿qué concepto más necesitamos? A ver. Allá, plano cartesiano. A ver, ¿qué es plano cartesiano para nosotros? Ya como conocemos, las ejes de las coordenadas, ¿sí? En ahí vamos a representar las funciones, ¿ya? Por ejemplo, en esta parte tenemos en la gráfica dividido entre el eje X y el eje Y. Por acá aparece un punto donde existen dos componentes, ¿ya? En este caso, A y B.
pero podemos manejar, ¿qué hemos dicho? El X, Y. Si observamos el ejemplo acá, 1, 2, 3, 4, 5, el X va a valer 6, ¿no? Por otro lado, 1, 2, 3, aquí debe ser 4. Pues el 5 pondremos, ¿no? De esta forma. Esto es un punto y es una función representado en el eje o en el plano cartesiano. Entonces, ya estamos entrando poco a poco sobre las funciones. Vamos a representar en plano cartesianos cada una de las funciones. ¿Ya? Entonces, más adelante vamos a ver esa parte. A ver, este ya conocemos. ¿Qué más tenemos? Acá. Dominio y rango. Habíamos mencionado, ¿no? Algo de dominio y rango. Ahora, veremos en este conjunto, ¿sí? Vamos a definir cuál es dominio para nosotros y cuál va a ser el codominio o rango. En el primer conjunto, asignaremos conjunto A, va a ser el dominio. Y el conjunto B va a ser codominio, o conocido como rango. Tiene varios nombres, o imagen se maneja. ¿Ya? La relación, podemos relacionar, ¿no? 1 a 1, el 1 puede ir por acá. No siempre va a ser a la misma altura, sino que puede variar, ¿no? De esta forma. ¿Sí? Relación 1 a 1, con eso es una función inyectiva. A ver, acá vamos a ver otro. Por ejemplo, del 1, a ver, del menos 1 sale acá otro. Con eso le aumenta algo, ¿está bien? ¿Será una función? La pregunta, ¿no? Para primer elemento, acá está suelto el 2, no tiene salida. A simple vista esto no va a ser una función. Pero en el segundo componente, cada uno de estos elementos tiene una llegada. ¿Sí? El 5 tiene una llegada, toditos tienen una llegada. No nos interesa si en el primer elemento sale de uno solamente o si nos de uno a uno. Solamente, que hemos dicho, nos tenemos que concentrar en las llegadas. Entonces, por lo tanto, esta parte va a ser una función sobreyectiva. Solamente la segunda. En la primera, para que sea inyectiva, esto necesariamente tiene que tener una salida. Pero como en este caso no hay una salida, entonces el primero no es una función.